Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ¿por qué muchas veces yo pedía una señal antes de avanzar? Si el Señor dice: la señal te van a seguir a ti cuando tú das pasos de fe. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Muchas veces pedimos señales para que Dios confirme algo, cuando el Señor te dice: nomás quiero que avances, porque las señales te van a seguir a ti y no tú vas a seguir a las señales. Es por eso que a veces pasa gente muchos años en el mismo lugar esperando una señal que nunca va a llegar. Y conmigo: pues sí, pastor, pero ¿cómo? Porque a veces oramos: Señor, si tú me has llamado, llámame como a Gedeón, ¿verdad? Señor, si tú me has llamado, llámame como a Elías. El Señor dice: las señales te van a seguir a ti cuando tú le creas a Dios y camines en victoria. Y las señales van a comenzar a seguirte cuando tú te levantes y comiences a caminar. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Que esperamos que primero la señal venga, ¿verdad?, para poder actuar. Una vez había un hombre en una iglesia, que ese hombre era un buen predicador en la iglesia. Y cada vez que acababa el servicio le decían: vamos a evangelizar. Aquel hombre decía: no, todavía no puedo porque estoy afilando mi espada, ¿verdad? Y creo que los que ya tienen años en el evangelio entenderán esta referencia. Y de repente pasaba un año y le decían: hermano, vamos a evangelizar. No puedo, pastor, sigo afilando mi espada. O sea, se sigue preparando. Pasaron 3 años y le decían: hermano, vamos a evangelizar. No, pastor, sigo afilando mi espada. El momento que el pastor se enojó y le dijo: mira, de tanto afilar tu espada te la vas a gastar y te vas a quedar con el puro mango. Porque ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces pensamos estar bien preparados para hacer algo que Dios ya te pidió que tú hagas. ¿Has escuchado a alguien que dice: pastor, no estoy listo, no estoy preparado? Yo te pregunto: ¿quién en la Biblia estaba listo para hacer lo que Dios le había mandado a hacer? ¿Verdad que no? Tú miras a un Moisés huyendo, miras a un Gedeón temeroso, miras a un Nehemías diciendo: soy un niño. Miras a un Jeremías, miras a hombres, ¿verdad?, que no estaban capacitados, pero entendieron que el avanzar y creer que Dios los había llamado, la manera iba a cambiar de cómo Dios iba a comenzar a obrar. ¿Qué quiero decirte con eso? Que tú hoy estás listo para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. ¿Cuánto dicen amén? Y es por eso que dice: el que gana almas es sabio. Ahora, ¿qué es lo contrario a sabio? Voy a escuchar una palabra fea, ¿verdad? Necio, tonto, menso, ¿verdad? Pero aquí, que es sabio, sabe que ganar almas es algo que Dios nos ha mandado. Recuerda que las señales, no te aferres a pedir señales para cuando estás listo. Las señales te van a seguir a ti. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que desde que tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya estás listo para hacer la tarea que Dios te ha mandado a hacer, ¿verdad? ¿Has escuchado o has visto la vida de Pablo? De cómo era un hombre que asesinaba a los cristianos, que perseguía a la iglesia. Y de repente dice la Biblia que el Señor se aparece y agarra al apóstol Pablo, lo tumba, se le revela, le dijo: te he llamado para hacer algo grande. Y el apóstol Pablo queda ciego de repente. ¿Cuántos días tardó, los que saben Biblia? 3 días para recibir la vista. Y después que recibió la vista, ya estaba predicando lo que Dios hizo con ellos. Ahora, ¿qué quiero decirte con eso? Que la tarea de hablar a alguien más el evangelio es una tarea que desde que tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú y yo tenemos que llevarlo a cabo. Ahora, me impresiona la historia porque podemos ver la conversión de Pedro. Ahora, de Pablo brincamos a Pedro. ¿Cuántos han escuchado de Pedro? ¿Verdad? No es la canción del Tlacuache, no vais a cantarlo ahorita, ¿verdad? Porque ponen a cantar de Pedro. Pero ¿quién era Pedro en la Biblia? La Biblia narra la historia de Mateo, si no me equivoco, ahí en la historia de 15, habla de cómo Dios alcanzó a Pedro. Dice la Biblia que estaba pescando toda una noche y nada había pescado. Estaba cansado, estaba frustrado. Creo que he hablado un mensaje sobre eso, de cómo él estaba derrotado, toda la noche desvelado. Y luego llega Jesús bien fresco en la mañana, le pide la barca. Todavía se aguantó una prédica de Jesús todavía. Y de repente le dice: mira, quiero que tires la red una vez más porque milagros van a suceder.
Ahora, yo creo que Pedro, y siempre digo eso, pudo haber pensado que lo que le pedía a Jesús era algo tonto a lo que él ya sabía que iba a pasar. ¿Por qué? Porque tal vez él decía, no va a suceder nada porque toda la noche lo he intentado y nada está sucediendo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando Jesús interviene en el asunto, cuando Jesús se mete en el momento exacto, Él acomoda todo. Para lo que antes no funcionaba, ahora vas a mirar los milagros funcionando. Y de repente sale la pesca, se rompe la red de los peces y el Señor le dice una frase que me gusta mucho, que le dijo a Pedro: ahora ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Ahora, date cuenta que la manera en cómo Jesús llamó a Pedro fue en el mismo lenguaje que Pedro conocía. Es como que tú eres un carpintero y te digan, te he llamado para ser doctor. Va a decir, pastor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pobre paciente que me toca operarlo, porque de ahí no sale, lo mando al cielo, ¿verdad? Porque no sé la habilidad. Pero el Señor usó el mismo lenguaje de Pedro para decirle: lo que tú sabes hacer, lo que tú te has especializado toda tu vida, eso mismo lo voy a usar, pero con algo diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no cambia oficios, pero Dios te cambia el propósito. ¿Sí me entiendes con eso? Que el Señor, lo que tú sabes hacer, escucha eso, y eso tienes que recibirlo. Lo que tú te has preparado por muchos años, lo que tú sabes hacer ahorita mismo, eso Dios lo puede usar para que gente sea bendecida. Lo voy a repetir otra vez. Lo que tú sabes hasta ahora, lo que tú estás preparado, de eso Dios la va a usar, pero te va a cambiar el propósito para que gente sea bendecida. Ahora, Dios no cambia oficios, pero te cambia el propósito. ¿Y qué Jesús le estaba diciendo a Pedro con esa frase? Pedro, tú ya estás listo para hacer lo que yo te he llamado a hacer. Yo quiero decirte algo en esta hermosa mañana, que lo que tú sabes hacer, que el conocimiento que tú tienes ahora, tú ya estás listo para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Con la habilidad que tú tienes, escucha esto, puedes llegar a ser, ¿verdad? Usándolo de la manera correcta como Dios lo quiere usar. Pues al pastor, explíqueme cómo. La habilidad que tú tienes en tu trabajo, que nadie más lo puede hacer, solo tú, Dios puede usar esa plataforma para que tu habilidad que tú tengas, Dios lo puede usar para que almas sean alcanzadas. Es por eso que Jesús le dijo a Pedro: así como la red se rompía con peces, ahora tu red espiritual se va a romper con discípulos cuando tú les hables de Jesús. La habilidad que tú tienes, estás listo para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. El problema de muchos de nosotros es creer que no estamos listos para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Y a veces esperamos señales, esperamos milagros, que baje una paloma así como Jesús, ¿verdad? O Señor, manda un guajolote, lo que sea, pero que algo baje, ¿verdad? Señor, yo voy a responder cuando me quites a la leona que tengo al lado. No eres así, ¿verdad? No. Señor, yo voy a responder al llamado cuando hagas esto. Y piden muchas señales. Cuando Pedro solamente entendió que el Señor dijo: lo que tú estás haciendo ahorita, vas a hacer lo mismo, pero con un propósito diferente. Cuando la iglesia entiende eso, sabe que en el lugar donde tú estás sentado, tú ya estás listo para que gente llegue a los pies de Cristo por medio de ti. Tú ya estás listo para que gente crea en el evangelio por medio de ti. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Es por eso que Dios no cambia oficios, pero te cambia el propósito. La necesidad, ¿verdad?, es una señal en la cual tú y yo tenemos que actuar. Di conmigo amén. ¿Sabías? Me gusta esta frase que dice: responde al llamado de Dios. Responder al llamado de Dios es a veces responder sin haber sido llamado. Respondiendo al llamado sin haber sido llamado. Pastor, ¿cómo es que voy a responder al llamado sin haber sido llamado? ¿Sabes que muchas veces de las señales que tú y yo pedimos mágicas al Señor, Dios las muestra conforme a nuestra necesidad? ¿Qué quiere decir eso? Que la necesidad es una señal de lo que Dios quiere hacer contigo.
¿Sabes dónde se nacen los mejores líderes? No nacen en un llamado al altar, no nacen en una convención. ¿Sabes dónde nacen? En la necesidad. ¿Sabes cómo se levantaron los grandes hombres de Dios? No se levantaron con un ungimiento tremendo. En la necesidad era una oportunidad para que estos hombres sabían lo que podían hacer en Dios, aún con dudas, aún con límites, pero Dios los había llamado y la necesidad los movió a crecer. Es por eso, escucha eso, que muchas veces Dios pide que respondamos al llamado, a veces sin haberte llamado específicamente. Una vez un predicador me dijo: tengo una palabra de Dios para ti y quiero ser muy cuidadoso con esto. Y me decía: esfuérzate y sé valiente. Y decía: muchas gracias por esa palabra, pero yo lo leo todos los días. Dios me la dice en 1 Josué 1:9, ¿verdad? Porque es una palabra que me motiva. Ahora, ¿por qué el Señor nos llama por medio de la necesidad? ¿Sabes? Había un hombre que Dios llamó en la Biblia, que no lo llamó como llamó a Moisés. Todos quisieran un llamado como Moisés. ¿Quién no quiere un llamado como Moisés? No como el hermano Moisés, sino como el Moisés de la Biblia, ¿eh? De repente estaba correteando a la ovejita y se levantó el árbol y se comenzó a quemar. Y se le apareció el Señor y le dijo: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar es santo y yo te he llamado. Y Moisés: Señor. Y aún todavía a Moisés se le ocurre a quejarse con Dios. ¿Quién no quisiera un llamado así? ¿Quién no quisiera un llamado como Abraham? Te voy a poner sobre naciones, vas a ser el conocido como el padre de la fe. Sal de tu tierra. Ahora, a muchos hombres Dios los llamó personalmente, pero a muchos otros ellos respondieron conforme a la necesidad. La iglesia de hoy tiene que entender que muchas veces la necesidad de la gente que no tiene a Cristo es la señal para que tú te levantes y le hables de Cristo a alguien más. Es la oportunidad que Dios quiere levantarte a ti para que la gente conozca de Dios. ¿Cuándo se ha leído la historia de este hombre llamado Nehemías? Y quiero enfocarme en este hombre. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice así, si vas contigo. Palabra de Nehemías, hijo de Ocalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Escucha esto. Y les pregunté: ¿por qué los judíos, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén? Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal. Presta atención aquí. Y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas en fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, quiero que me prestes un momento atención a esto, porque la Biblia, a pocos hombres Dios le llamó conforme a la necesidad. Muchas veces queremos que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios los hable? ¿Cuántos quieren que Dios los hable? Y muchas veces, por medio de cómo Dios te va a hablar, es en la palabra de Dios y conforme a la necesidad. De repente dice la Biblia que Nehemías era un copero del rey. Él no había estado en Jerusalén, pero había escuchado lo que su pueblo estaba sucediendo. De repente llegó el enemigo y derrumbaron los muros de Jerusalén. Y derrumbar los muros en aquellos tiempos era reconocer que la ciudad no estaba segura. Cualquier enemigo podía entrar y podía derrotarlos. Ahora Nehemías, de repente vino su hermano y un grupo y le preguntó: ¿cómo está Jerusalén? Es como cuando no eres de Jalisco, va y preguntas: ¿cómo está Tabasco? ¿Cómo está Quintana Roo? ¿Cómo está Veracruz? ¿Cómo está Ciudad de México? ¿Verdad? Y empezó a preguntar: ¿cómo está mi tierra natal? Y le dijeron: ¿sabes qué, Nehemías? Tenemos una mala noticia. Tú, estando de copero del rey, la tierra fue destruida. Todos se escaparon, los muros se cayeron, no hay nada, todo va de mal en peor. Y dice la Biblia que Nehemías se sintió mal en una tierra que era de él, pero que él no estaba viviendo allí. Escucha eso. Dice la Biblia que se sintió el dolor
hice duelo por algunos días, o me senté, lloré y ayuné. Ahora, Nehemías, Dios no se le había aparecido como a estos hombres. Más adelante dice que él comenzó a orar al Señor. La necesidad lo empujó a hacer algo. Lo voy a repetir otra vez. La necesidad lo empujó a hacer algo. ¿Sabes que hay mucha gente que a veces pide oración para que alguien ore por ti? Y eso está bien, no es que esté mal. Pero muchas veces los problemas no son nomás para que alguien más ore por ti. Es para que tú te levantes y comiences a creerle a Dios. Dice en el versículo 2, si lo puedes leer en tu casa, o vamos a leerlo rápidamente por el tiempo. Nehemías capítulo 2. Si estamos ahí, dice: sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, y tomé el vino y le serví al rey. Estaba hablando Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey se dio cuenta. En el 2, y me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Date cuenta de esto. Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dijo el rey: para siempre vive el rey. Y le dijo al rey Nehemías: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Di conmigo: ¿qué cosa voy a pedir? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Imagínate el escenario de Nehemías. Quiero que pase mi hermano pastor Isaí, ¿verdad? El teclado. Date cuenta de esto. Nehemías había servido con el rey. Era el copero. En aquel tiempo ser el copero del rey era probar la copa, si en dado caso había veneno para el rey. Entonces el trabajo que hacía Nehemías al lado del rey era tan fuerte que el rey comenzó a tener una amistad inusual con Nehemías. Porque no era normal que un empleado se encariñara con un rey. ¿Qué quiere decir? Que cualquier momento que al rey no le gustaba, podía mandar a cortarle la cabeza al copero, como lo miramos en la historia de José, que mandaron al copero a la cárcel porque había hecho algo que no era correcto. Ahora, él estaba haciendo tanto el trabajo que el rey se dio cuenta, escucha esto, que Nehemías estaba triste. ¿Qué quiere decir eso? Que donde estaba Nehemías, él estaba haciendo lo correcto para agradarle a Dios. Tú puedes estar siendo carpintero, puedes estar vendiendo autos, puedes estar trabajando en una cocina, pero donde tú estés, recuerda que siempre vas a reflejar a Dios a través de lo que tú haces. Yo me imagino esa escena. De repente llegó con la copa, Nehemías triste, y el rey lo volteó a ver y le dije: ¿qué traes? Como cuando te das cuenta que tu esposa anda enojada, ¿verdad? ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Muchos no tienen esa habilidad, pero hay que orarle a Dios. Y de repente voltea y el rey le dice: ¿tú no estás enfermo? Algo tienes, Nehemías. Y él dijo: Señor, ¿sabes por qué estoy triste? Porque mi ciudad ha sido destruida. La necesidad que no le competía a Nehemías era tan grande que no lo dejaba vivir a gusto. ¿Sabes dónde entendemos que la necesidad es tan grande que aunque hagamos lo que tenemos que hacer, no nos sentimos bien? Porque no nomás Dios te muestra la necesidad para que la recuerdes, Dios te muestra la necesidad para que te levantes y hagas algo con eso que Dios ha puesto sobre ti. Y el rey lo voltea a ver, le dice: Nehemías, algo tienes, ¿qué te está pasando? What happened? ¿Qué traes? Señor, mi ciudad ha sido quebrantada. Ahora, no nomás era contarle al rey, pero esa plática que tuvo con el rey era la oportunidad
para que Nehemías tomara una acción, para que respondiera al llamado de Dios. ¿En qué escritura vemos que un ángel se le apareció a Nehemías? ¿En qué momento vemos que el cielo se abrió y bajó Jesucristo? Le dijo: Nehemías, reconstruye la ciudad. ¿En qué momento vemos que una paloma bajó y le dijo: Nehemías, ve y haz mi tarea? No. La necesidad era la señal que Dios había puesto en Nehemías. ¿Sabes por qué muchas veces hay necesidades en tu casa y en tu familia, en tu vida? Porque Dios las permite para que tú desarrolles una fe diferente, una fe en Dios. Si quieres crecer más en Dios, tienes que aprender a caminar en niveles espiritual de Dios diferente. Nehemías rompió el hielo entre el rey y el copero y le dijo: ahora es cuando. ¿Alguna vez has buscado una oportunidad para pedir algo? Y dice la frase: es ahora o nunca. El rey lo volvió a ver. Era inusual que el rey se preocupara por sus trabajadores. Si no le servía, el rey: quítame este y tráeme otro mejor y córtale la cabeza para acabarlo. Pero Nehemías tenía algo diferente. ¿Y sabes qué era lo diferente de Nehemías? Es que tenía a Jesús en su corazón. ¿Sabes? Cuando Dios mora dentro de ti, no importa lo que hagas, obviamente que sea correcto a Dios, la labor que hagas, en eso Dios se glorifica. Pastor, pero ¿cómo haciendo las empanadas Dios se va a glorificar? Ahí Dios se glorifica. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nomás se mueve en atmósferas así. Dios se mueve en tu corazón cuando tú creas la atmósfera. Y Nehemías dijo: ahora o nunca. Di conmigo: ahora o nunca. Dilo más fuerte: ahora o nunca. Y le dijo a Nehemías le dijo: rey, nunca, no te pidió ni un aumento de sueldo, no te pidió ni vacaciones, pero te voy a pedir algo. ¿Sabes por qué? Porque el rey le dijo: ¿qué quieres? Cuando tú sientes la necesidad, siempre hay una oportunidad para que hagas algo. ¿Qué quieres para que no estés así? ¿Sabes? Tal vez Nehemías puede decir: Señor, rey, quiero un Tesla. Quiero un Tesla con la pantalla 4 veces su tamaño, que maneja automáticamente. O Señor, quiero una casa en el área más bonita de Zapopan, donde nadie me visite. O rey, quiero un avión para yo moverme, no estar haciendo filas ahí en las aerolíneas que son bien cansadas. Él podía pedir eso, pero la necesidad abundaba tanto en su corazón que lo primero que le dijo es: envíame a mí. Escucha eso. Unos venían escapando de ahí y él quería ir donde todos estaban huyendo. Su hermano venía corriendo con los demás: vámonos porque ahí nos van a matar. Y él quería regresar al lugar donde estaba la guerra, porque la carga era tan dura sobre Nehemías que le decía: yo no voy a esperar que un ángel baje, yo no voy a esperar que una paloma descienda. Si Dios me puso aquí, es la oportunidad para levantarme y hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y hoy en ese tiempo Dios quiere llamar a esos Nehemías. Y me gusta porque cuando tú lees más adelante, dijo: envíame a Judá, dame unas vacaciones de 20 días, de 3 meses, pero para suplir la necesidad. Y más adelante todavía le dice: no nomás quiero ir, quiero que me prestes madera para construir. Era como aquel que pide permiso, pero con el carro. No nomás quiero eso, quiero que me dé los recursos
para suplir la necesidad. Tal vez el rey le volteó a ver y le dijo a Nehemías: ¿para qué le hice esa pregunta? Y luego el rey le dice: no, nomás te voy a dar la madera del campo, te voy a mandar un ejército que vaya contigo. ¿Sabes? Cuando Dios te llama y te levantas para responder la necesidad, Dios envía la provisión para decirte: donde tú camines, yo camino contigo. Es por eso que la necesidad que tienes hoy, Dios te va a dar los recursos para poder suplirla. No me escucharon. La necesidad que tienes hoy, el problema que tienes hoy, Dios te va a dar los recursos para poder suplirla. Y mientras todos huían, Él iba a hacer lo que nadie quería hacer. Mira, iglesia, hoy vamos a hacer lo que casi nadie quiere hacer. Pero que es el mandato de Jesús. Y de repente, voy a terminar. Nehemías levanta ese ejército. Él era un copero. Tú dime si era un arquitecto. No era un arquitecto. No tienes que ser un pastor para poder predicar. Es que yo quiero ser un evangelista primero. No, tienes que hacerlo. Es que yo necesito todavía recibir los 7 espíritus, las 7 copas, que me descienda fuego, que me salga aceite, oro en las manos. No necesitas esperar eso. Él no dijo: rey, dame chance que me vaya a la escuela de arquitectura, dame permiso que estudie 7 años, que me gradúe, que aviente el gorrito y ahora sí puedo. Él dijo: yo sé servir la copa, yo sé probar el vino. Espero nadie sepa eso, pero Nehemías sabía eso. Yo sé preparar la mejor copa, limpiarla. Pero de repente se cambió la escena y ahora estaba levantando muros, ahora estaba siendo arquitecto, ahora estaba levantando una ciudad, ahora estaba edificando líderes. Lo que él pensaba que no era, ahí no lo preparó. Muchas veces esperamos primero estar preparados cuando no sabes que ya estás preparado. Yo creo que si hubiéramos esperado, todos los pastores que estamos aquí, y no sé si están de acuerdo conmigo, esperado sentirnos al 100%, nadie estuviera aquí. Es mucho, a mucho nos cayó difícil el nombre de pastor. Yo al principio ni me la creía, porque a veces pensamos que tenemos que tener un cierto nivel para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y no sabes que en el lugar donde estás, Dios puede hacer cosas grandes. Nehemías halló gracia delante del rey en lo que hacía. No era algo espiritual, pero halló gracia. Y cuando él respondió, las bendiciones comenzaron a venir. Escucha esto. ¿Tú crees que Dios no podía reconstruir los muros? Levanta la mano si tú crees conmigo que Dios lo podía reconstruir sin necesidad de Nehemías. Ahora, ¿por qué Dios no reconstruyó los muros? Porque para Dios no tiene ganancia Él hacer todo. Le decimos: Señor, quítame el problema. Te vas a enojar conmigo hoy, pero no te lo va a quitar. Él quiere que tú tengas la habilidad para poder resolverlo. Señor, quítame del desierto. No. Él dijo: vamos a pasar aflicciones, vas a pasar por el desierto, vas a llorar, te vas a sentir solo, te vas a sentir difícil. Es necesario. Pero es ahí donde Dios se prepara. Es ahí donde Dios te capacita. Es ahí donde Dios te levanta. En los momentos de tristeza, en los momentos de soledad, es donde nacen los mejores líderes para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Nehemías no podía dormir porque estaba llorando. Mi ciudad está siendo derribada. ¿Qué voy a hacer? Señor, manda un evangelista, Padre. No, Nehemías, eso
Señor, manda misioneros que vengan del otro lado. No dijo eso. Señor, manda a alguien bien chaca para que haga la tarea. Manda un arquitecto de Harvard, Señor, aquel que con una mano hace todo. Manda al mejor albañil que trabaja con 2 cucharas. Porque yo soy copero, yo no puedo. Porque yo soy taxista, no puedo. Porque yo trabajo en una cocina, no puedo. Nehemías dijo: dame la oportunidad, Señor, para lo que yo no sé hacer, lo pueda aprender a hacer. Hoy vamos a salir a las calles. Y va a decir: pastor, tal vez no me siento listo. Pero el Señor te tiene aquí como un Nehemías. Para lo que tú pensabas que no ibas a hacer, ahí Dios va a hacer algo contigo. Y vas a empezar a levantar los muros de tu casa, los muros de tu matrimonio, los muros de tu familia. Nos vamos a convertir albañiles espirituales. Pues ahora que eres, soy pastor, pero soy albañil espiritual. Vamos a necesitar albañiles ahí en la nueva construcción. Pero yo creo que creas en esta mañana que estás listo para levantar esos muros. Y la provisión Dios se la mandó. Pero, y con esto voy a acabar ahora sí. Sé que decimos que sí vamos a acabar, pero eso me causa mucha emoción, mucha importancia. Los recursos vinieron en Nehemías cuando él decidió levantarse. Muchas veces esperamos lo que dije al principio, los recursos para poder comenzar a avanzar. Si me conviene, sí, si no, no. Cuando él dijo: Señor, yo voy, envíame. Él no estaba seguro si el rey le iba a decir: está bien, agarra la madera o vete a cortarla. Él no le importaba el resultado. Él decía: la necesidad es tan grande que yo sé que Dios me ha llamado. Sabes, cuando tienes un llamado de parte de Dios en tu vida, no esperas señales, sino las señales te comienzan a seguir. Cuando Dios llamó a Moisés y lleva el pueblo al desierto, él caminaba y las señales lo seguían. Levántate para pelear por tu familia. Levántate a pelear por tu matrimonio. Y vive Dios, que te vas a dar cuenta que la provisión va a comenzar a llegar, la bendición va a comenzar a llegar, la preparación va a llegar a ti. ¿Y sabes lo que hizo Nehemías por último? Él estaba parado cuando todos huyeron. Dios me llamó a mí. ¿Sabes por qué estaba seguro? Porque él entendía que era un ganador de almas. Un ganador no lo vence, no se da por vencido en una derrota. Un ganador no se da vencido por una prueba. ¿Saben que para llegar a ser un ganador es necesario experimentar el fracaso? ¿Cuántas veces, escucha iglesia, no nos hemos sentido aptos para lo que Dios nos quiere dar? Es más, ni has orado por bendiciones porque crees que Dios no te las va a dar. Cuando Dios te dice: yo te llamé a ti en ese día para que te levantes a reconstruir los muros de tu familia, a borrar el problema, a poder caminar en el desierto. Y ahí Dios se va a preparar. Pero eso Dios lo va a hacer cuando sepas que eres un escogido y vas a responder en medio de la necesidad. ¿Saben por qué le damos gracias a Dios que hay sillas vacías? Porque es la oportunidad de que Alcance Victoria Guadalajara se levante y diga: es mi responsabilidad levantar los muros para que la gente conozca que en Alcance Victoria hay un Dios que transforma, hay un Dios que restaura, hay un Dios que cambia. Cierra tus ojos y donde estás.